Hola, bienvenidos al capítulo 6 de El Punto Ciego. Bienvenidos a otro acontecimiento histórico que nos toca vivir juntos. El día de hoy, en este capítulo, la realidad es que han pasado muchísimas cosas en estos últimos días, como un poco de contexto para ver en dónde estamos hoy. Hoy estamos grabando en viernes 17 de abril. Entonces, todo lo que estamos diciendo es comentarios de lo que ha pasado en los últimos días atrás. Bueno, un poco sobre justo este nuevo acontecimiento histórico en el que el presidente de Estados Unidos, una de las naciones más poderosas del mundo, le hace frente al líder de la Iglesia Católica, la iglesia, pues sí, de las religiones más importantes y para nosotros la más importante del mundo, en una disputa respecto al poder, respecto al tema de la guerra, y pues en el que básicamente estamos viendo cómo hay una más fractura a la derecha, al movimiento conservador, sobre todo en Estados Unidos al movimiento de MAGA, porque debido a los comentarios del mismo Trump, pues ha hecho que muchos católicos tengan que volverse a cuestionar si a quien están siguiendo es al Papa, bueno, y con él a Dios, o pues a su ideología primero con Trump, ¿no? Pero un poco para poderles contextualizar, si es que no saben todavía cómo ha sucedido la historia sobre este tipo de conflictos con Irán, con Gaza, con Líbano, vamos a contarles un poco del contexto. ¿Por qué empezó la guerra? ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años? ¿Y de dónde es que empezaron a surgir estos grupos terroristas, ¿no? Como los denomina Trump. Em, entonces, para eso, Pintor, ¿nos quieres dar esta introducción? Muy bien. Bueno, pues quizá un poco de historia de Irán nos ayuda a comprender los conflictos. En general, yo creo que para entender el problema de Medio Oriente hay que entenderlo desde la Primera Guerra Mundial, porque pues existían dos grandes imperios, el Imperio Católico Austrohúngaro y el Imperio Otomano Turco, ¿no? Y gran parte de los países de Medio Oriente, esto no incluye a Irán, por cierto, pero tiene que ver cómo se desata la guerra después, estaban dentro de la estructura jurídica del Imperio Otomano, ¿no? Y las potencias, las aliadas, en este caso eran el Imperio Católico Austrohúngaro y el Imperio Otomano, se aliaron contra pues, Alemania y todos los países occidentales liberales, al final de cuentas, que son los que ganaron. Pero ¿por qué digo que tiene que ver con eso? Porque, bueno, existía un periodo de paz relativa en el Medio Oriente hasta la caída del Imperio Romano, del Imperio Otomano, perdón. Lo que pasa es que Francia e Inglaterra querían utilizar los yacimientos de petróleo que se encontraron como en 1910 aproximadamente, y para eso, obviamente, el Imperio Otomano no les daba concesiones, generaron divisiones internas, bueno, y otra vez, y también por otras cosas, se hizo la Primera Guerra Mundial, pero digamos que esa fue una de las causas. Entonces, bueno, se cae el Imperio Otomano y se hace un desastre. ¿Eh? Las potencias occidentales tienen que estar poniendo reyes y gobiernos artificiales en todo el Medio Oriente y es un desastre, un verdadero desastre. Esa guerra va a durar muchísimo y gran parte de estos países van a ser protectorados como colonias de Francia y de Inglaterra, ¿no? Si no mal recuerdo, Palestina era de Inglaterra, y Líbano y Siria eran de Francia, ¿no? Y bueno, otras más. Pero bueno, ese es el antecedente y digamos que, bueno, ya pasa la Segunda Guerra Mundial, pero hay un gobernador que es el Shah Reza Sabat Khoi, justo antes de la Primera Guerra Mundial, que él va a iniciar una etapa nacionalista de independencia hacia subordinación hacia Inglaterra, ¿no? Y después a Estados Unidos. Quiere nacionalizar el petróleo, él le cambia el nombre de Persia a Irán, que es tierra de arios, eso significa. Eso no le gusta nada a Inglaterra, entonces lo van a quitar y van a poner a su hijo. Su hijo es el Reza, o es el Shah, perdón, el Shah de Irán, el famoso Shah de Irán. Este hijo pues era completamente funcional a los intereses de Inglaterra, entonces ellos están muy, muy felices. Estoy obviamente resumiendo muchas cosas, ¿no? Y finalmente, en 1978 o 79, en el 79 es la Revolución Islámica, que es de chiitas, los ayatolas
toman el control de lo que hoy es Irán, cambian evidentemente el gobierno, las constituciones, las costumbres, aunque no está de más decir que Irán o Persia siempre han tenido presencia musulmana, al menos desde que llegó el Islam a esa zona han existido, solo que ahora el gobierno también ya es musulmán. Y bueno, este contexto para decir que desde la fundación de la República Islámica, 1979, Irán nace como una nación en Medio Oriente que se opone a todos los intereses de Estados Unidos y del Estado de Israel. Sí. A diferencia de los demás países árabes y de los demás grupos musulmanes. Digo, nada más cierro con esto y si quiere que alguien más comente algo, pero no es lo mismo todos los grupos musulmanes y creo que esto lo comentamos relativamente en otro episodio, pero para que se den una idea, hay bloques como geopolíticos, ¿no? Entonces, por una parte están Líbano, Siria, Irán y ahorita Afganistán se está uniendo, perdón, Irak y obviamente Palestina. Y el otro bloque sería, pues quizá Turquía, sería Arabia Saudita, Yemen, todos los demás países que son sunitas. Y gran parte de los grupos terroristas que conocemos no son chiitas, son sunitas. De hecho, Hamas, ¿qué otro? ISIS, Al-Qaeda, los talibanes de Afganistán, todos esos son sunitas, no chiitas. No tiene nada que ver con el gobierno de Irán. Los chiitas tienen una estructura pues, de ayatolas, los sunitas tienen una estructura de califas, ¿no? Califatos. Y tienden a ser más radicales. Entonces, bueno, básicamente el Estado de Israel ve sus intereses geopolíticos amenazados por una nación que no reconoce la existencia del Estado de Israel y al mismo tiempo, pues bueno, está todo el tema de las armas nucleares, ¿no? Que, a ver, en el fondo, hoy quizás sea incontrovertido decir esto, pero si tú quieres ser independiente y quieres ser un país verdaderamente soberano en cuestiones geoestratégicas y geoeconómicas, tienes que tener un arma nuclear. Si no, vas a ser un títere de los países que sí tienen. Y que casualmente los únicos países que están interesados en que otro país no tenga un arma nuclear son los que ya tienen un arma nuclear. Sí. Qué coincidencia, ¿no? Sí, y el tema, o sea, de las armas nucleares es súper importante porque es uno de los principales argumentos que actualmente utiliza Estados Unidos e Israel para justificar el ataque a Irán, ¿no? O sea, es este programa de creación de armas nucleares que ya lleva rato, o sea, que realmente no es algo reciente, sino que el programa fue anunciado, pues justo como desde finales de los 90s, que estaban pues haciendo el programa nuclear. Y es algo que ha tocado también fuertemente la historia de Estados Unidos. O sea, Donald Trump no es el primer presidente que habla de de un posible ataque a Irán, justamente diciendo que es súper peligroso que una nación como Irán tenga armas nucleares y tal, siendo que ellos tienen una, bueno, que tienen muchísimo poder. Y ahorita se está utilizando como una justificación, ¿no? El que están desarrollando armas nucleares. Que no sé, o sea, a mí me gustaría como escuchar un poquito su opinión, pero para mí, o sea, como que algo que me llama mucho la atención de este conflicto es cómo en toda la campaña de Donald Trump él se jactaba de decir que no iniciaba guerras, a diferencia de otros presidentes que le antecedieron, ¿no? Y cómo en su segundo mandato, yo creo que muy influenciado por pues, la alianza con Israel, pues perdió eso que era como una gran promesa de campaña. O sea, como que ahorita podemos ver cómo se está empezando a dividir el apoyo MAGA en Estados Unidos, porque una de las grandes promesas de campaña era vamos a poner a América y a los americanos, a los gringos, a los estadounidenses, antes que a otros países, ¿no? Y una de esos, o sea, de esos argumentos era no nos vamos a meter en otros conflictos que no nos incumben, porque obviamente, pues es caro, o sea, tener una guerra, financiar una guerra es sumamente caro. Entonces, ¿a costa de quién se está metiendo Estados Unidos? Pues a costa de los mismos estadounidenses, ¿no? Y pues, ¿qué
podemos ver que en este momento es diferente, que lleva a Donald Trump a justificar y a perder una promesa de campaña tan importante como esa, que podemos ver que también le está pegando en su reconocimiento y sus simpatizantes, ¿no? Yo ahí, como parece meme, pero yo creo que la respuesta siempre recae en Israel. O sea, literal, el que fue exdirector del Centro Nacional contra Terrorismo, Joe Kent, que por cierto es además católico, abiertamente católico, cuando él renunció poco después de que empezara el conflicto, él sí dijo, uno, que Irán no representaba la amenaza inminente que están diciendo que era, ¿no? Que llevan diciendo justo desde los 90s y antes de que ya están a 2 días de hacer una bomba nuclear y de bombardearnos y no pasaba. Y dos, que la razón por la que entraron fue por la presión directa de Israel. Ahora, creo que también es importante ponernos en contexto de la realidad que estaba pasando en Estados Unidos, los archivos de Epstein. O sea, y mucha gente va a decir otra vez de que no, pero qué teoría de conspiración. A ver, es que después de un bombazo, como que además no se quería, que Trump no quería sacar los archivos de Epstein, en donde tienes a toda la élite política de todas las industrias posibles, farmacéutica, de entretenimiento, que estaban involucrados y siguen involucrados en una red de trata, de abuso y de cosas satánicas, literalmente, pues es que en parte también, y es como muchas personas y algunos analistas serios, no conspiranoicos, dicen, es que al final, claro, o sea, esa lista está relacionada 100% también con Israel. Y Epstein dicen que era pues en realidad parte del Mossad de Israel y demás, y esa información que él obtenía de los altos cargos de Estados Unidos iba hacia el Estado de Israel, ¿no? Entonces tenemos ese contexto y en el que pues Trump estaba perdiendo también por eso, o sea, estaba perdiendo personas y apoyo, o sea, de su mismo partido y demás. Y tenemos también el contexto de que hay una presión directa con Israel. ¿Y por qué Estados Unidos se dio tan fácil a entrar a una guerra? Pues porque hay muchos intereses detrás, hay muchas presiones detrás. Y en parte yo creo que venía esto. O sea, Trump ahora también hay que entender que no tiene nada que perder. O sea, el señor ya tiene, ya perdió todo. No, pues no, más bien ya lo ganó todo. O sea, ya es multimillonario, ya fue presidente 2 veces, ya pues, tiene 70 años. O sea, ahora yo creo que lo que está buscando es no quedar preso. O sea, tal cual. O sea, que no le hagan un juicio político. Y tiene que zafarse de la mejor manera para, pues, con la mejor excusa que, pues, ahora nos están poniendo que es la salvación de Occidente, ¿no? Lo que nos están vendiendo. Nos están salvando de un posible ataque de Oriente que ni siquiera llegan los misiles que ellos tienen hasta acá, ¿no? O sea, nos están salvando de terroristas, ¿no? Cuando pues los mismos del mismo grupo de Donald Trump han salido a decir y desmentir este tipo de acciones. Ahora, rapidísimo, sobre el tema del terrorismo, y como mencionabas en la historia de este tipo de intervenciones que ha habido, a ver, Israel lleva bombardeando Líbano y Gaza desde antes de la existencia de Hamas y Hezbollah. O sea, cuando empezaron ahora dicen de que no, es que están luchando contra estos grupos terroristas. Antes antes ya habían bombardeado a civiles sin que ellos existieran. Claro, y además, por uno hay que definir, o sea, ¿qué es terrorismo, no? O Claro. sea, terrorismo es, no sé, un atentado contra población civil por cuestiones, de nación, de etnia, de religión, ¿no? Y bajo esa definición, Estados Unidos es terrorista también. Desde la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ellos cuando entran a Dresde, esa parte de Alemania, no, sin motivo alguno, destrozaron la ciudad y mataron hicieron un genocidio ahí. Sí. Eso es terrorista. Y lo mismo cuando tiran las bombas atómicas en Japón, eso es terrorista también. Entonces, estamos acostumbrados a esta visión infantil y, perdón, o sea, de primaria, de que Occidente bueno, derecha bueno, Oriente e izquierda malo, ¿verdad? Entonces, terrorismo y comunismo es de izquierdas y liberalismo y no terrorismo es de derecha, ¿no? O sea, como si fuera la cosa demasiado sencilla y en realidad, pues, de hecho, Hezbollah, al lado de grupos de Oriente, no es terrorista. En el Medio Oriente es muy común que haya grupos de defensa para sus cuestiones del territorio, ¿no? Y dicho sea de paso, Hezbollah, que es el partido libanés, ¿no?
tiene católicos, bueno, cristianos maronitas, militando sus filas, y drusos también, y creo que también sunitas, ¿eh? Entonces, están aliados, imagínate, cristianos en Hezbollah para defenderse porque nadie más los va a defender. Estados Unidos, cristiano libertador, no está haciendo nada para defender a esos cristianos de Medio Oriente. Y digo, yo nada más pondría en cuestión un poco lo de Trump y el blackmail que le hace Israel a Trump. O sea, sí es verdad que hay un poco de eso, pero yo creo que viene desde mucho antes. Es una realidad que todos los que nos considerábamos de derechas, pues como que sabíamos, pero no queríamos admitir. Siempre que poníamos un pero era, híjole, sí, obviamente en el 2016, pues no sé, soy trumpista porque aún no sé que el liberalismo está mal, y pues Trump era medio pro vida, órale va, ¿no? Entre eso y Hillary Clinton, pues dices 100% Trump, ¿no? Pero desde esa época, Trump, Bolsonaro, Milei, todos estos referentes de la nueva derecha, Abascal de España, son extremadamente sionistas. Y entonces yo creo que no necesariamente había necesidad de blackmail a Trump. O sea, él tiene su lealtad y su política exterior está orientada hacia lo que diga el Estado de Israel, ¿no? En otro capítulo me gustaría que explicáramos más esto del sionismo, pero yo me he dado cuenta de que pues es todo un circo, la verdad. O sea, la derecha, y hablo de la derecha, la nueva derecha, no la de centro derecha. La nueva derecha, esa que propusieron los libertarios, que ya es un desastre y que ya fracasó y que ya está, como dijiste, fragmentándose el movimiento en Estados Unidos. Su política exterior es el sionismo, de todas. Mientras que la política exterior de los demócratas es el sunismo. Y ahí te va, ¿por qué? ¿A poco no todos los países de izquierdas en Europa tienen esta mentalidad de fronteras abiertas y llenar Europa de musulmanes? ¿Qué musulmanes están dejando pasar a Europa? No son los chiitas, no son los chiitas. Porque, la verdad, en Irán hay personas de calidad. Las mujeres más inteligentes son de Irán en este momento. Yo sé que parece que estoy haciendo propaganda a Irán, pero estoy diciendo la realidad. Irán es el país que más mujeres van a la universidad a estudiar ingeniería del mundo. Y esto ya me lo han dicho amigos, que van a Inglaterra a trabajar o hasta en medicina y compiten contra iraníes, porque llevan ya 30 años desarrollando una política nacionalista, cultural, religiosa y de mucho estudio intelectual, ¿no? Y bueno, tienes la basura que están dejando pasar a toda Europa, pues son muchos radicales. Son muchos radicales, en su mayoría son, te digo, sunitas, africanos también, de Argelia. Y estos sí que hacen las cosas típicas de los suicidios, ¿no? De cuidado que aviente el musulmán la maleta porque ahí va la bomba, ¿no? Esos son los que están entrando a España. Entonces, tiene mucho que ver en el fondo, y con esto también nuestra participación, el sunismo, perdón, sí, de los musulmanes, con el sionismo. Tú vas a decir, ¿cómo? ¿Por qué? Mira, Arabia Saudí, que es una monarquía donde no se respetan los derechos humanos, donde no hay democracia. En Irán sí hay democracia, hay elecciones. En Arabia Saudí no. En Arabia Saudí no hay tolerancia para grupos cristianos. En Irán sí. En Irán hay iglesias. En Irán hay, como sabemos, estaciones dedicadas a la Virgen María. En Arabia Saudita tampoco. Y bueno, podemos seguir así mil cosas, ¿no? Y Arabia Saudí es la cuna del terrorismo internacional, por así decirlo. Financian a todos los grupos extremistas. De ahí sueltan el dinero para ISIS, para Al-Qaeda. ¿Y quién es el mejor aliado en Medio Oriente de esa monarquía saudí? Adivinen. Israel. Bueno, Estados Unidos, y obviamente Israel no se lleva tan mal, ¿no? Aparentemente. Pero pues esa es una contradicción enorme, ¿no? Y bueno, más los datos que sabemos de que en muchas ocasiones Estados Unidos mismo ha financiado grupos terroristas. O el propio Benjamin Netanyahu, esto es una noticia comprobadísima, él financió Hamás. Antes de que pasara esta guerra, él financia Hamás con la finalidad de debilitar los movimientos de liberación palestina, que no eran terroristas, ¿no? Entonces, pues sí. Justamente sobre los grupos terroristas yo también quería agregar el tema del financiamiento de Netanyahu, porque es verdad que es tan real para nuestros amigos sionistas que nos escuchan, que es tan real que lo han declarado los mismos israelitas del Congreso en Israel han hablado contra él. Han hablado contra él en la Unión Europea, han dicho todo lo que está haciendo. Hay videos de él grabados donde él está haciendo estos acuerdos. Y lo que mencionabas sobre el tema de los fondos,
esto pasó entre el 2000, para que tengan un poco más de contexto, pasó entre el 2018 y en el 2023. Mandaba hasta 30 millones cada mes en maletas de dinero, en efectivo, aprobados por Israel, totalmente financiados por Netanyahu, bueno, y de los, pues posiblemente de los mismos impuestos de los israelíes, justamente directo hacia Hamás. Él tiene un video donde tal cual dice, textual, quien quiera frustrar la creación de un Estado palestino tiene que apoyar el fortalecimiento de Hamás y transferir dinero a Hamás. Esta es parte de nuestra estrategia. ¿Quién quiera que, perdón? Frustrar la creación de un Estado palestino tiene que apoyar el fortalecimiento de Hamás y transferir dinero a Hamás. Entonces, básicamente está jugando de los dos lados, pero cuando hay una respuesta, ahí sí es víctima, ¿no? Israel tiene destruido el 80% de la ciudad de Gaza. 80%. Y a la fecha no han encontrado a Hamás. ¿Cómo es posible que al ayatolá les tomó un par de horas para derribarlo, matarlo, pero llevan meses en la guerra contra Gaza con un supuesto grupo terrorista que no tiene el armamento ni la inteligencia ni de Estados Unidos ni de Israel, con el 80% de la ciudad destruida y no lo pueden detener, ¿no? O sea, qué raro. Entonces, bueno, y no es la única, no es el único acontecimiento de financiamiento de grupos terroristas. También en los años 80, Israel también financió a otro grupo que fue precursor de Hamás. O sea, estamos hablando desde antes de que existiera el mismo Hamás. Había otro grupo precursor y los financió, que se llamaba Muhammad al-Islamiyya. Los financió porque quería debilitar a un grupo secular, que ojo, este grupo era el OLP secular de Arafat, que lo que ellos buscaban era pues la independencia del Estado palestino, pero de forma secular. O sea, quiere decir que aquí no querían imponer ninguna religión islamista, radical. Habían muchos bandos unidos, muchas visiones, muchas religiones, pero pues como empezaron a ver que empezaba a haber esta unificación, lo que hizo Israel fue financiar al otro lado para debilitarlo. O sea, están siempre de los dos lados, ¿no? Y lo vemos con los republicanos y los demócratas. Justo había un meme que decía de que es que ¿por quién quieres votar? ¿Por los sionistas de derecha o los sionistas gays? O sea, es lo mismo, o sea, literal. Oye, otro caso muy interesante es el de Siria, ¿no? Había un régimen laico, igual que en Libia, con Gaddafi. En Siria gobernaba Bashar al-Assad, ¿no? Y él, pues, es musulmán, me parece, pero se llevaba muy bien con los católicos, había tolerancia a estas minorías. Y bueno, ¿qué pasa? Derrocan ese gobierno porque no puede ser nacionalista, está mal que un país se desarrolle, que quiera ser soberano en sus recursos, interviene Estados Unidos a través de grupos terroristas. ¿Y qué pasa? Bueno, ahorita ponen a un loquito, que ese loquito hace 4 años, me parece, estaba en la lista de terroristas clasificados por Estados Unidos, ¿no? Y ahorita es presidente, que ese es Ahmed al-Sharaa, ¿no? Bueno, y este hombre era un desquiciado, él sí jugaba fútbol con las cabezas de cristianos, un verdadero loco. Y tú ahora, si quieres hacer una investigación, tú preguntas, ¿a qué organización terrorista pertenece el actual presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, que es el que pusieron estos tipos, y que ahorita ya es un estado no laico? No te aparece que es de ningún grupo terrorista, porque ya lo sacaron de la lista, ¿verdad? Y ahorita pasó de ser un enemigo de Estados Unidos y de Occidente, y ahora ya es un hombre que usa traje y se toma, bueno, hay otra foto famosa de él jugando baloncesto, jugando con militares norteamericanos. Dices, es una hipocresía y es un show, es un cuento para las personas que no están siguiendo las noticias de lo que está pasando realmente, ¿no? Y es como, digo, me trauma demasiado porque se nos olvida tan rápido este tipo de realidades, ¿no? Seguramente él fue la excusa en algún momento para la invasión y la intervención de Estados Unidos, pero ahora ya se va y se toma cafés con Trump y fotos con él y sale con fotos dándole la mano. O sea, no entiendo cómo de verdad somos, pues no ciegos, pero como que tibios en ese sentido. O sea, nos enseñan en nuestra cara que nos están engañando y no hacemos nada cuando nos cambia una narrativa en un segundo y ya está, hay paz, ¿no? Ya cambió, ya no es terrorista, no, ya no es el malo, no, es que ya está con Trump, entonces todo está bien, ¿no? Pero bueno, regresando entonces, hablando ahora que saben un poco de este contexto,
de lo que ha estado pasando en estos días respecto a Trump contra el Papa, estamos viendo un tema muy real de la importancia de la religión en la sociedad, ¿no? Eh, por ejemplo, Durkheim, un filósofo, sociólogo, él veía el tema de la religión como algo esencial para la cohesión y el orden de la sociedad. Es decir, él veía que era muy importante las creencias y los rituales religiosos, sin decir necesariamente que era la católica o no, porque generaban cohesión social, generaban un marco moral, normas de comportamiento, fuerzas morales colectivas que obligaban y motivaban a un comportamiento social, ¿no? Que hasta mantenían a una sociedad unida. No es el único que ha hablado de esta visión de la religión, también ha sido Weber, Putman, Hadith. Todos concuerdan que la religión es fundamental en las sociedades para mantener el orden, básicamente. Obviamente, cuando hablamos de Occidente, pues hay que recordar que Occidente está fundado en valores cristianos, no judeocristianos, cristianos, la filosofía griega y el derecho romano. Entonces, cuando vemos nuestra forma de fundamento, entendemos que hay un orden muy específico que es diferente a lo mejor bajo un Estado islámico, ¿no? Entonces, este orden que se entiende desde el nivel occidental proviene del cristianismo, fue gracias a la cristiandad. ¿Qué pasa? Y qué fue lo que fue el punto de quiebre ahora con Donald Trump. Es que, claro, cuando las ideologías ahora entre la derecha van de la mano con el conservadurismo y la iglesia, todo parece estar en orden, ¿no? Porque, pues sí, somos pro vida, porque sí, a lo mejor ponemos un valor muy alto a la familia, pero cuando hay una contraposición y chocan, es cuando hay caos y es lo que vimos, porque la gente se empezó a cuestionar realmente a quién seguían, sí, y quién era su líder moral, ¿no? ¿Quién era el que decía y dictaba que había algo que estaba mal? La Iglesia Católica es tan importante y ha sido importante históricamente porque ha fungido como esa brújula moral, ¿no? Para decir, condeno esto, ¿no? Está mal esto es pecado, ¿no? Y eso ayuda a la cohesión social, eso ayuda al orden social, pero entendiendo en el contexto en el que partimos de la guerra, de que Israel específicamente saca al Líbano del acuerdo de paz que ya se había hecho y bombardea a puras zonas de civiles, Líbano siendo uno de los países de mayor población cristiana de Oriente Medio todavía. O sea, antes habían más, ahora Acaban de quemar una escuela, ¿eh? así. Bueno, lanzaron, sí, misiles ahí. Claro, bueno, tenemos eso, han bombardeado comunidades enteras, hicieron el bombardeo, hubo 160 bombas en menos de 10 minutos, ¿no? Ya ha terminado con comunidades, o sea, del mapa, se han borrado por completo. ¿Quién es el verdadero terrorista? Sí, claro, o sea, pero eso es una defensa propia, ¿no? O sea, en zonas de civiles. Pero, bueno, vemos eso, que claro que le conmueve a la iglesia y que claro que la iglesia tiene un deber moral para decir, está mal, sale el Papa a enfatizarlo y decirlo como lo ha hecho, y sí hay que aclarar con la persecución de los cristianos de Nigeria, también lo hizo cuando fueron las manifestaciones en Irán y que hubo muertos, el Papa también lo habló, habla de todos los problemas sociales que a la iglesia pues siempre le van a quejar, ¿no? O sea, siempre que hay un muerto, pues es una vida humana que se pierde y nosotros entendemos que esa vida era digna y que tenía que ser protegida y pues habla la iglesia. Entonces pasa que hay esa ruptura. El Papa dice, está mal, y Trump es cuando sale a decir que el Papa entonces es comunista, ¿no? O sea, estás contra mí, ahora sí, estás contra mí, ahora tú eres el comunista izquierdoso, traidor, y casi le dijo al Papa, bueno, no, sí se lo dijo literal, que gracias a que él estaba en la Casa Blanca es que él había podido ser Papa, ¿no? Una locura, y vemos entonces lo importante que realmente es el que la derecha y la izquierda necesitan una aprobación de la iglesia, no más aún la derecha, porque la derecha en teoría está en sintonía con lo que dice la iglesia, ¿no? Depende de qué derecha. Depende de qué igual estamos hablando, pero, ajá, sí. No, iba a ser, o sea, de hecho, o sea, ya quitémonos la etiqueta de derechas. Si derecha no se entiende teológicamente, o sea, de que cuando venga Cristo por segunda vez quieres estar a su lado derecho, porque a los de la izquierda son a los que condena, en ese sentido también etimológico la palabra derecha, derecho, recto, izquierda, siniestra, el buen ladrón está a la derecha, o sea, hay muchas cosas que suenan tontas, pero realmente son bíblicas y teológicas. En ese sentido, pues órale, sí. Pero ya
cualquier otro sentido político que se entienda la Revolución Francesa, yo creo que nosotros empezamos de abanderar más en una causa común de la religión, ¿no? Yo ya reivindico a los de izquierda y a los de derecha que les interese México, que sean nacionalistas y que pongan a México primero, a la vida primero, a la familia primero, a la religión primero. Porque hay zurdos que sí son pro vida y por familia, ¿eh? Y yo tengo mucho más en común con ellos que un vendepatrias. Un vendepatrias vende vientres de mujeres y vende niños. Que un sionista. Que un sionista. O sea, solo para dar como, o sea, un poco de contexto igual a los que están viéndonos, o sea, como de la situación del Papa, o sea, yo creo que el Papa León, o sea, como que sí le tocó un punto muy delicado, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando específicamente del conflicto de Irán, pero gran parte del tema de Irán pues tiene que ver con Palestina, ¿no? Como estamos hablando. O sea, es algo que ya venía arrastrando Francisco, ¿no? Y después con pues la muerte del Papa Francisco, con la llegada del Papa León, yo creo que Trump ya estaba muy acostumbrado a poder hacer una crítica abierta al Papa Francisco por cuál era su línea, ¿no? Y todavía nosotros como católicos, que yo creo que también un poco malamente, lo dejábamos pasar. Porque pues el Papa Francisco pues sí tenía alguna línea un poco más de izquierda o sea, como que... Confusa. Sí, ajá, o sea, como que medio difusa, tenías que defenderlo, o sea, como que no para nada como hablando mal del Papa Francisco, sino que sí era complicado a veces algunas declaraciones que hacía, ¿no? O sea, como que eso es un hecho. Sí. Entonces, yo creo que Trump estaba muy acostumbrado a poder hacer como ese tipo de declaraciones o de críticas, ¿no? Pero la realidad es que algo que hay que reconocerle a la elección del Papa León, pues al cónclave y a Dios, o sea, que supo cuál era la necesidad ahorita, es que el Papa León realmente ha sido como muy, muy acertado en sus opiniones, o sea, como que y sobre todo, y algo que a mí me gusta es en su posición como Papa. O sea, como que de verdad que algo que yo le admiro mucho es que ha sido muy claro en decir, yo no soy político. Soy que yo no soy político, yo soy el vicario de Cristo y la verdad es una y el evangelio es uno y eso es lo que yo voy a predicar. O sea, como que no me voy a dejar intimidar, pero yo conozco cuál es mi lugar y cuál debe de ser mi línea. Entonces, no, o sea, como que sí intenta estar muy en una posición como muy centrada donde está la virtud, ¿no? O sea, como que ni de un lado ni del otro. Y es algo que creo que es sumamente valioso hoy en día, en donde vemos que todo es tan cambiante y que hay tantos conflictos y que hay tantas variables, ¿no? Pero sí no nos puede sorprender tanto esta postura de Donald Trump, porque yo todavía me acuerdo que tuve muchas discusiones con muchos católicos cuando estaba la parte de la elección del Papa y se acuerdan que Donald Trump subió una Sí. foto vestido de Papa. O sea, que yo sí dije, ¿qué es esto? O sea, de que por favor no, o sea, no, o sea, nada respetuoso, o sea, como que totalmente innecesario, o sea, una ofensa, ¿no? Y todavía muchos católicos era como, bueno, pero es que así es, o sea, de que así Es una son, o sea, broma. como que, ajá, es broma, o sea, algo chistoso, como que inofensivo y tal. Pero pues era cuestión de tiempo para que se llegara a este punto, ¿no? Y para quienes no tengan el contexto, pues justo lo que decía Frida, o sea, Donald Trump al final eh, se fue en contra del Papa, diciendo que gracias a él lo habían elegido, por ser pues un gringo de Chicago, casi casi. Y justo comentaba antes del episodio con Andrés que me había salido una noticia de que Donald Trump el día de ayer retiró, pero, o sea, muchísimo financiamiento por parte del gobierno a instituciones de caridad católicas. O sea, como que no podemos esperar ni creer que Estados Unidos de alguna manera es el salvador del mundo y es el salvador de Occidente y realmente esto que está haciendo es por la población de Irán. O sea, como que claro que no, o sea, por supuesto que no. Al final, la gente que está sufriendo pues son los inocentes, o sea, los civiles, los que no tienen nada que ver con esta magnitud de conflictos. Y
Por ejemplo, hablabas de las manifestaciones, ¿no? En Irán, que el Papa condenó la violencia en contra de los manifestantes, pero también, ¿qué llevó a los manifestantes como que a esa inconformidad, a estar en esa situación? Pues claramente la situación tan conflictiva de Irán que está afectando a la economía también, y pues el acceso a servicios y todo. Pero ¿y de dónde viene también ese conflicto? O sea, ¿de dónde viene que Irán, por ejemplo, tiene un gran problema de agua? Pues como de todas las restricciones que le impone Estados Unidos, ¿no? O sea, como que es un ciclo vicioso, o sea, que al final solamente afecta a los más débiles, a los más inocentes, y es deber moral del Papa hablar por ellos, o sea. De hecho, no se nos dice justo todas las sanciones que le ha hecho históricamente Occidente a Irán y está muy difícil que un pueblo se desarrolle así. Se puede, porque de hecho ahora es potencia mundial, igual que Rusia, todas las acciones, porque te pueden cancelar las transferencias de dinero internacional, no puedes usar bancos con el sistema SWIFT, ¿no? Que Rusia, por cierto, ya desarrolló un sistema alterno. Y bueno, de las manifestaciones, yo quiero decir que obviamente hay oposición al gobierno actual y al de el ayatollah en paz descanse Khomeini, pero no es de toda la población. O sea, yo afirmo sin temor a equivocarme que tiene una aprobación de más del 70% de la población el actual régimen de Irán. Y pues está demostrado que gran parte de esos manifestantes, no todos, obviamente, de hecho las manifestaciones al inicio eran pacíficas y el mismo presidente las apoyaba, o sea, como deben de, pues sí, se respeta. ¿Qué pasa? Después empiezan a ser violentas y se dieron cuenta que gran parte de los manifestantes eran soldados afganos y de la Mossad. Y es otra vez lo mismo que está haciendo históricamente Estados Unidos y el Estado de Israel, es generas una división interna, generas un golpe de Estado antes de hacer la guerra. No funciona, ahora sí hago la guerra, ¿no? Es lo que hicieron en Ucrania, ¿no? 2014-15. Y bueno, de esto del Papa, yo creo que no nos debería de sorprender que haya estos conflictos entre un político y el líder religioso de la Iglesia Católica. Eso ha pasado siempre. O sea, en la Edad Media, época más católica, o sea, había emperadores que siempre se le ponían al brinco al Papa, que lo insultaban. O sea, Trump no es nada nuevo en esto. Más bien lo que nos debería sorprender es la respuesta de nosotros. O sea, porque obviamente antes en un contexto católico, pues todo el mundo, en su mayoría defendía al Papa. Decía, el Papa es la brújula moral de Occidente. El Papa tiene que indicar el camino, no se mete en la política administrativa, por así decirlo, pero sí dice cuál es el límite, sí dice cuál es la orientación. Así como el ayatollah en Irán con el Islam, ¿no? Y ahora la respuesta de los cristianos, de los católicos, es pensar que el Papa no puede opinar de estos temas. Por supuesto, no solamente que puede, sino que debe. El Papa y la Iglesia Católica y los obispos deberían de hablar más. A mí me da pena de verdad que sean tan tibios y no hablen más. O sea, un obispo es brújula moral. Y ahorita los laicos son los que estamos quejándonos y diciendo las cosas, cuando la Iglesia Católica está para eso. Nuevamente, no para hacer política, pero sí para hacer brújula. Sí, claro. Y yo creo que justo esa es una consecuencia del laicismo, ¿no? O sea, que nos ha dejado, sobre todo en Occidente, vaya la ironía, nuestros gobiernos en el que el Estado y la Iglesia son asuntos separados. Que hasta cierto punto, claro, ¿no? Justo decías, la Iglesia pues no se va a postular para una regiduría, una diputación, pero claro que le compete hablar de los temas sociales, ¿no? Y el que un sacerdote salga y diga su opinión respecto al gobierno no tendría que ser una causa de su muerte, como pasa en México, ¿no? Ahora, también hablando un poco, retomando el tema respecto a este conflicto con Trump y la figura que Trump ha obtenido para la derecha MAGA, este movimiento, parece que lo ponen como un mesías más, ¿no? Y a mí me preocupa muchísimo, sobre todo en el ala del protestantismo. Es impresionante cómo de verdad es una figura intocable, incuestionable. O sea, todavía los católicos entendemos, pues no juzgando al Papa, pero claro que podemos cuestionar un poco de, como pasaba con Francisco, de a lo mejor aquí no hay claridad, ¿no? Hay que buscar cuál es la verdad que han dicho la tradición, los padres de la iglesia y demás, sin decir que es un hereje o un comunista.
pero ellos parece que Trump puede decir y puede hacer y es intocable. Yo vi un nivel de fanatismo en estos días de miedo, o sea, de miedo sectario, Si podemos hacer totalmente. una mención honorífica, yo quiero hacer la mención honorífica Aquí te- a Cristian Camacho, Ah, tweet buenísimo. Así de que ¿Qué dijo? Trump abrió el estrecho de Hormuz, tomen esos zurdos. Luego, Trump cerró el estrecho de Hormuz, tomen esos zurdos. Trump, y luego otra vez, Trump abrió el estrecho de Hormuz, tomen esos zurdos. O sea, es un nivel de fanatismo sí. ridículo, ridículo. Cualquier cosa que haga, sea incluso en contra de Estados Unidos y de Occidente, venga, zurdos, Trump le está matando, ¿no? Claro, o sea, nos han llenado la cabeza de propaganda irreal, ¿no? O sea, que ni Sí. siquiera te puedes cuestionar algo tan sencillo como el tema de las protestas. ¿Quién estuvo realmente detrás? Que yo me acuerdo que incluso el Ayatollah fue ante las Naciones Unidas a mostrar pruebas con evidencia y videos de que ellos no estaban haciendo represión, sino que los que estaban atacando eran los mismos manifestantes, ¿no? Y ya después se demostró de dónde venían esos manifestantes. Y hablando del tema del fanatismo, justamente en Semana Santa, y ojo aquí, ojito aquí para todos los que nos escuchan, Paula White es un personaje particular. Ella es la asesora espiritual de Donald Trump y es la directora de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca, ¿no? O sea, creo que hace unos años, Pastora, ¿no? es pastora, sí, es pastora protestante. Hace unos años, o sea, en el fanatismo que incluso yo estaba, hubiera dicho qué increíble, ¿no? O sea, ¿quién se imaginaría que un estado tendría una oficina de la fe, ¿no? O sea, qué padre. Pero Se supone que Argentina también tiene, ¿no? sí, sí. O sea, también cuestionable, pero bueno, en plena Semana Santa, fíjense lo que pasó, no sé si también lo escucharon ya. Básicamente, Paula dio un discurso equiparando a Donald Trump con Cristo. Sí. O sea, estamos viendo que del lado católico, donde los protestantes normalmente dicen que somos fanáticos por seguir al Nosotros Papa, somos ídolos. nosotros somos idólatras justo. Nosotros decimos, a ver, el Papa es vicario de Cristo, no es Cristo, ¿no? O sea, no es Cristo. Pero del otro lado, Paula White dice, Trump es como Cristo. O sea, y el discurso que dice lo equipara a tal cual dice, y se los voy a leer para que lo tengan en mente, dice, señor presidente, nadie ha pagado el precio como usted ha pagado el precio. Casi le costó la vida, hablando del atentado que vivió. Fue traicionado, arrestado y acusado falsamente. Es un patrón familiar que mostró nuestro Señor y Salvador. Pero no terminó ahí para él y no terminó ahí para usted. Dios siempre tuvo un plan. Al tercer día Él resucitó, derrotó al mal, conquistó la muerte y el infierno y la tumba. Señor, por su resurrección, usted resucitó, hablando a Trump. Usted fue victorioso. Y creo que el Señor me dijo que dijera esto, por su victoria, usted será victorioso en todo lo que le ponga en sus manos. ¿Cómo? Digo, no sé qué Dios le habrá dicho que bombardear niños y escuelas es algo que Dios le pidió, ¿no? Y que en eso será victorioso. Pero qué locura Que abuse de niña. que vaya a una isla. O sea, qué locura. O sea, ahí sí, ellos están equiparando a Cristo y vamos a este tema de la instrumentalización de la fe, en el que es tan necesaria, de nuevo, la religión, en el que necesitan una figura, ahora necesitan una figura que quieran que supere al Papa, ¿no? Que antes y históricamente ha sido esta brújula moral, para que entonces puedan manipular toda la narrativa a su favor, puedan hacer socialmente aceptada esta lucha por Occidente, esta lucha contra el terrorismo y pues socialmente se vuelve aceptada y socialmente pues otra vez nos vuelvan a dividir porque si tú no estás de acuerdo, tú eres comunista, tú eres zurdo. O sea, es impresionante, como decías, cada vez me funa más la derecha que la izquierda misma. O sea, es como que yo me opongo a que maten seres humanos y es yo soy la comunista, yo soy la izquierda loca, yo soy la traidora. O sea, cuando nosotros éramos los primeros que decíamos eso desde el minuto uno, ¿no? Defendiendo al bebé en el vientre en el minuto uno solo por ser ser humano. ¿Qué pasó? ¿Cómo esta propaganda ahora nos cambió y nos hizo enemigos de nuestros amigos y amigos de nuestros enemigos, ¿no? Y, o sea, que yo creo que no es nada nuevo, o sea, como que, perdón a nuestros amigos protestantes, pero como que es algo lógico que va a suceder si no tienes una guía, o sea, como que es Claro. una consecuencia natural del protestantismo que, o sea, tú justo necesitas esta brújula moral, o sea, necesitas como una figura de autoridad, o sea, y la iglesia y Dios, o sea, siempre lo ha sabido y por algo nos dejó a un papa y por algo tenemos una estructura de jerarquía, o sea, como porque se necesita ese orden, porque naturalmente
a eso es a lo que estamos orientados. Pero pues en el protestantismo, ¿quién es su guía moral? O sea, este pastor, no, y si no me cae bien porque esto que dijo como que no me pareció, pues me voy con otro. O sea, entonces como que en Estados Unidos, donde pues en su mayoría son protestantes, pues claro que la figura moral, o sea, que sustituye a cualquier otra, pues es alguien que es o sea, tan carismático y tan manipulador como la figura de Donald Trump, la verdad. Y porque em, o sea, yo creo que fue una gran estrategia política el ganarse ese sector. O sea, ese sector huérfano, porque hay que decirlo así, o sea, no, ni de cerca estamos apoyando pues a los demócratas, ¿no? Y no tampoco estamos diciendo que hubiera estado mejor que ganara Kamala Harris ni nada. Pero claramente sí podemos ver cómo Estados Unidos cayó en una progresía tal que todos los cristianos se sentían huérfanos. O sea, como nosotros aquí en México, ¿no? En que, pues, ¿por quién voto? ¿Qué hago? Donald Trump supo utilizar eso a su favor para ganar simpatizantes, dando muchísima mayor peso a la libertad religiosa, a espacios de culto para los cristianos, a poder pues, aspirar también a puestos políticos. Entonces, claramente para un protestante que no tiene esta figura de autoridad a la cual admirar, a la cual observar, de la cual aprender, a la cual respetar, pues es muy fácil caer en que sea pues, una figura política, ¿no? Totalmente. Y además que, o sea, los protestantes, yo estoy viendo muchas similitudes con el judaísmo, de verdad. O sea, más allá de que se da en la práctica, Estados Unidos y sionismo, literalmente, teológicamente también tiene mucho que ver el protestantismo y el judaísmo. O sea, el judaísmo, no los sionistas, el judaísmo literalmente están esperando a su Mesías y que va a ser un líder político y que les va a dar riqueza y que les va a dar el dominio, básicamente, del mundo y los va a liberar. Como el cielo para nosotros, ¿no? Pero ellos aquí en esta vida, ¿no? Éxito mundano, básicamente. Y los protestantes también. Históricamente, los protestantes, los calvinistas, los puritanos, creen que la salvación se mide, bueno, al menos así era antes, pero ahorita Trump está retomando su idea a través de su mentora esta, que, pues bueno, tú te salvas si tienes lana, básicamente, ¿no? Esto, pues sabemos que Max Weber escribió un libro de esto, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y lo que quiero decir con esto es que tanto el protestantismo como el judaísmo ni siquiera, desde mi punto de vista, cumplen con esta función que tú estás describiendo antes de Max Weber y de Durkheim, de fundamento de la sociedad. Son religiones orientadas a promocionar el espíritu de la riqueza. Entonces o sea, en esta intervención quiero decir, no existe tal cosa como el occidente cristiano. Eso es un mito. Lo que tenemos ahorita es un occidente, si quieren que nos veamos así, secular, con algunos tintes de la idea de Cristo, pero todos creemos que la religión se trata de que Dios te va a ayudar a que seas exitoso en esta vida, a que seas rico y a que seas feliz en esta vida, ¿no? Es una visión infantil y es la misma que tiene el judaísmo y el protestantismo. Y qué curioso, no estoy defendiendo el Islam, pero tanto catolicismo como Islam tenemos una visión más bien trascendente, que en esta vida, pues bueno, se sufre, obviamente se busca la felicidad, pero se busca principalmente ganarse el cielo, la dicha eterna, ¿no? Y por eso quiero promocionar este libro. Un pequeño comercial. Comercial. Es Jihad versus Macworld. Es un politólogo muy bueno que se llama Benjamin Barber. Y básicamente la idea que él tiene en este libro un poco es que ¿por qué Macworld? Macworld es Estados Unidos, obviamente. El mundo de las hamburguesas, el mundo del imperio del helado. ¿Por qué va a pelear un soldado norteamericano hoy? Realmente por nada. Ni siquiera es patriota. Muchos son ateos. ¿Qué va a defender exactamente? Mientras que el musulmán ahorita, específicamente el de Irán, quiere morir en guerra. He visto 1000 entrevistas que le hacen a mujeres, incluso, que pues, quieren que se les conceda la gloria o la gracia del martirio. Qué bonito querer morir por tu país. Mientras que Estados Unidos tiene un problema porque los soldados ya ni siquiera quieren pelear, ¿no? Renunció es Joe quien renunció. Entonces, para que vean esta cosmovisión, ni siquiera es un occidente cristiano, eso es una tontería. No hay occidente cristiano. Bueno, pero lo fue. Lo fue. Dejó de serlo
en la Edad Media y con la modernidad, 1500, 1600, comenzamos un proceso de secularización, donde Occidente va perdiendo y va dejando a un lado sus cimientos católicos y va abrazando el protestantismo, que es una forma de religión cool, porque es de vida privada, no es de vida pública. Y esto es importante porque realmente, hablando de las relaciones de iglesia y Estado, cada nación debe de tener un lugar muy especial para su religión. ¿Por qué Irán ahorita permanece muy unido después de la muerte de su líder? Bueno, porque tienen desde la Revolución Islámica una visión donde les promueven y les inculcan la religión. Y por eso están unidos y son una sociedad cohesionada. En Occidente, como a nadie le inculcan la religión, porque eso sería una violación contra Los derechos los humanos. derechos humanos, pues mira, no, o sea, hoy también el mexicano lo está perdiendo porque pensamos ya como gringos, ¿no? ¿Por qué vamos a morir en una guerra? ¿Qué compartimos además del español? El musulmán comparte valores, comparte tradiciones, comparte religión. ¿Qué comparten los gringos? Nada. ¿Y qué estamos compartiendo los mexicanos y los países hispanos? Si seguimos como vamos, abrazando la política, la estructura política jurídica y la mentalidad norteamericana, occidental judeo-cristiana, vamos a acabar así, como hombres gordos, con Pepsis y Coca-Colas, y sin ningún ideal en la vida. Y yo creo que vale más la pena pues, tener ideales en la vida, ¿no? Justo esclavos del sistema que ellos mismos están creando, ¿no? Y bueno, creo que hay mucho que comentar, pero pues también más adelante vamos a hacer un capítulo solamente de la historia del cristianismo en Oriente porque es muy importante. Estamos muy occidentalizados, muy centrados en que todo lo más importante está de este lado, cuando en realidad las comunidades cristianas más antiguas que aún hablan un tipo de arameo, un tipo de la lengua de Jesús, están allá en Oriente, ¿no? Las comunidades que llevan cientos de años y los mismos apóstoles las evangelizaron están de ese lado. Entonces, hace mucha falta darles mucho más foco a ellos y a la persecución que viven y la vida de fe tan ardiente que tienen y que están primero dispuestos a morir antes que irse de esa tierra y de su iglesia. Pero bueno, pues esto sería todo por este capítulo. Muchas gracias por escucharnos y recuerden, en todos los nuevos acontecimientos históricos que nos tocará vivir, siempre vean el punto ciego. Gracias. Va por María.